Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Si el Congreso Nacional de la República aprueba las más importantes reformas político-electorales desde la Carta Magna de 1982, entonces, desde la perspectiva de la problemática económica y social hondureña, los diputados dieron faena a lo que dijo Winston Churchill para honrar la valentía de los pilotos de la Real Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes en la historia de la humanidad, tantos debieran tanto a tan pocos, dijo el premier británico frente a toda adversidad. Y hoy, metafóricamente hablando y salvando diferentes históricas, toca a 128 diputados del Congreso Nacional hacer la tarea de dar a más de 9 millones de hondureños las reformas electorales que liberen al país de eventualidades internas por desacuerdos políticos. El viernes anterior, el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, señaló que la agenda de esta semana incluye el debate de un paquete de reformas electorales de las que se excluye la segunda vuelta electoral. Estamos casi listos para entregar a Honduras las reformas electorales más profundas en la historia del país, que podrían suceder entre el miércoles y jueves, afirmó el diputado presidente. Tendrán noticias positivas en torno a estas modificaciones que se harán en disposiciones de la Constitución de la República, que serán aprobadas para ratificarlas en la segunda legislatura. Llegar a este punto ha significado un esfuerzo increíble para la sociedad hondureña, que respalda o cuestiona el esfuerzo de los actores políticos, locales y externos como ONGs, empresa privada, entes de derechos humanos, gremios profesionales, academias universitarias, además del Gobierno de la República, Naciones Unidas, OEA y la Unión Europea, entre otros. En ese contexto, el Partido Nacional ha defendido la permanencia en el poder, libertad y refundación, orada el sistema en busca de espacios de participación. Los liberales, en medio de riñas internas, dicen sí a las enmiendas político-electorales y los partidos minoritarios piden participar, no dar la última exhalación. Entre las enmiendas destacan la reforma al Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, segunda vuelta electoral, voto electrónico, nueva tarjeta de identidad, ciudadanización de mesas electorales, plebiscito para la reelección presidencial, entre otras. Recientes, pero de igual forma destacadas, el PINU propuso ampliar de 4 a 5 años el periodo presidencial de alcaldes y diputados, referéndum revocatorio al segundo año de gobierno, recortar el número de diputados, despolitizar el TSE, elegir a sus magistrados en audiencias públicas y aprobar la segunda vuelta con 40% de votantes. De acuerdo al proyecto de Doris Gutiérrez, jefe de bancada, Jorge Cálix, líder del Libre en la Cámara Legislativa, dijo que propondrán una consulta popular sobre la segunda vuelta. En el caso de no alcanzar el consenso en el hemiciclo legislativo, el Partido Liberal de su lado respalda la segunda vuelta y que la reelección sea sometida a consideración popular a través de un plebiscito. Asimismo, que la nueva estructura del TSE la integren el Partido Liberal Libre y el Partido Nacional, además de la representación alterna de otras fuerzas políticas representativas, manera de garantizar equilibrio e imparcialidad en el manejo de los asuntos electorales. Analistas políticos como Julieta Castellanos, ex rectora universitaria, sostienen que es oportuno aprobar la segunda vuelta. Claro que sí, ¿por qué no? La segunda fuerza lo único que hace es consolidarse, ya sea izquierda, derecha y centro derecha. Pero el país necesita reformas electorales profundas, porque si no se dan solo se estaría prolongando la crisis actual. Coincide con ella el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, para quien el balotaje es la enmienda más relevante a ser aprobada. Sin ella las otras reformas quedan en segundo plano, enfatizó Orellana, también catedrático de Derecho en el Alma Mater. Hoy más que nunca el balón de la democracia está en la cancha de los políticos. Para el Foro La Entrevista les informó Isabela Chévez y Carlos Soto. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Es un gusto saludarles iniciando la semana. Como decían nuestros compañeros en la nota introductoria, vamos a hablar de las reformas electorales. Una palabra que he dicho, reformas electorales profundas e históricas, que dice el doctor Mauricio Elivo Herrera. Recuerde que nos puede sintonizar en la 90.1 acá en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepec, El Agua y Ojoa, en Tela, Ceiba y el Litoral Atlántico en la 105.5 y en la 90.3 en Choluteca. Saludo a la diputada Doris Gutiérrez de la bancada del Pino. Buenos días, don. Me alegra saludarla.
frillita mañana. Sí, pero la veo bien, ¿verdad? bien protegida. Sí, no, eso sí, porque yo padezco un poco de la garganta, entonces hay que andar bien protegido. Gracias por invitarme. No, gracias por estar aquí. El diputado David Chávez Madison del Partido Nacional de Honduras. Bienvenido, David. Gracias, Raúl. Siempre es un gusto compartir en el foro, en la entrevista, con los amigos don Mario Segura y la compañera doña Doris Alejandrina Gutiérrez. El jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, de mi partido, don Mario Segura. ¿Cómo está, Mario? Muchas gracias, David. Un El saludo nuevo a jefe. Sí, el nuevo mi jefe. compañero David y a mi buena amiga Doris Gutiérrez. Gracias por invitarnos a este importante foro que sabemos que causa opinión a nivel nacional. Voy a empezar con doña Doris. ¿Qué piensa el Pino de esas reformas electorales? Se habla que Libre, Partido Nacional, Partido Liberal ya tienen algún consenso en busca de unas reformas profundas e históricas, como ha dicho el presidente Oliva. ¿Qué ve, cómo analiza esto, doña Doris? Bueno, creo que sí es una coyuntura histórica sumamente importante, donde nosotros los políticos tenemos la oportunidad de mandar un mensaje contundente y diferente al pueblo hondureño, en el sentido de que estamos interesados en verdaderas reformas y no solo de cara al próximo proceso electoral. Hay que decir que desde hoy hasta el día 24 a las 12 de la noche tenemos espacio para las reformas constitucionales, porque la gente a veces confunde, Raulito, las reformas constitucionales con las reformas electorales. Entonces, nosotros ahorita, esta semana, pues nos vamos a dedicar a hacer las reformas constitucionales necesarias según cada partido también, porque cada partido tiene sus enfoques diferentes. Y después tenemos todo el otro año para las reformas electorales, que ya son específicamente las que se refieren a la ley electoral y de las organizaciones políticas. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros como Partido de Innovación y Unidad hemos planteado reformas constitucionales que tienen que ver con por lo menos 7 artículos de la Constitución de la República. Entre ellos, estábamos hablando de aumentar el periodo presidencial, el cual vamos a retirar el día de hoy, porque definitivamente no se puede aumentar el periodo electoral porque expresamente lo prohíbe el artículo 374 de la Constitución. Es un artículo pétreo, igual que la reelección, igual que la forma de gobierno, igual que el territorio nacional. Entonces nosotros, reconociendo que no debemos violentar la Constitución y menos en los artículos pétreos, este día en la Secretaría del Congreso vamos a retirar el numeral que se refiere a aumentar el periodo presidencial. Nosotros estamos también planteando la necesidad, y eso estamos en congruencia con la sociedad civil, la necesidad de despartidizar el Tribunal Supremo Electoral. No estamos de acuerdo. ¿De qué, doña Doris? con- ¿Qué dijo? ¿De qué? Que estamos de acuerdo con un análisis que le ha hecho CESPAD, que es un centro de despartidizar. Porque despolitizar no se puede, porque pues, el Tribunal Supremo Electoral, todos tenemos y ejercemos acción política, pero cuando hablamos de despartidizar nos estamos refiriendo a que no sea, como ha ocurrido hasta ahora, un Tribunal Supremo Electoral controlado por 2 partidos políticos, más la democracia cristiana, más la suplencia de la unificación democrática. Entonces nosotros estamos tratando de recoger lo que el pueblo hondureño plantea, que tengamos un Tribunal Supremo Electoral despartidizado. La misma ley electoral lo plantea, que debe ser un tribunal independiente, autónomo, y que no debe ser integrado, la misma ley electoral lo dice, y la misma Constitución, no debe ser integrado por personas vinculadas directamente con los partidos políticos. Lo dice la Constitución, lo que pasa es que nosotros hacemos lo que nos da la gana con las leyes, esa es la verdad, y por eso en alguna medida perdemos respeto del pueblo, porque ¿cómo le podemos pedir al pueblo que nos respete si nosotros mismos y respetamos las leyes que aprobamos? El otro punto, pues, que para nosotros es importante es disminuir el número de diputados, propietarios y suplentes, aprobar la segunda vuelta electoral, que consideramos que es un ejercicio de ciudadanía sumamente importante, donde el pueblo hondureño, si no hay una primera vuelta que tenga una mayoría considerable, entonces lo mejor es ir a una segunda vuelta, que la tienen la mayoría de los países de América Latina, salvo 3 países creo que no lo tenemos.
Y además de eso, pues estamos planteando que se regule la reelección de los diputados, porque los diputados podemos ser reelectos indefinidamente. Estamos pidiendo, y esto es un clamor de la ciudadanía, no es una cuestión arbitraria o personal, que sea reducido a 2 periodos más aparte del que tienen actualmente. Esa es nuestra propuesta en las reformas constitucionales. Sin embargo, bueno, nosotros hemos escuchado al presidente del Congreso decir que pues estas reformas prácticamente ya están amarradas o ya están consensuadas con los partidos mayoritarios, en este caso el Partido Nacional, que es el que tiene mayor cantidad de votos, el Partido Libre y el Partido Liberal. Eso lo ha dicho el presidente del Congreso. Sin embargo, bueno, nosotros como Partido Innovación Unidad tenemos 4 diputados, no hemos sido llamados en ningún momento a estas pláticas. No sé si los demás partidos... ¿Nunca la llamaron? No, en ningún momento. Y aquí el otro día me reía porque me dice don Mauricio Oliva, llegué ahí a pedirle unas autorizaciones administrativas. Me dice, Doris, pero es que usted casi no me ayuda. Le digo, ¿cómo le voy a ayudar si ustedes nunca nos convocan a nada? Pues ni cuenta nos damos de las cosas. Pero bueno, o sea, nosotros respetamos la estrategia que él tiene. En este caso, a él lo que le interesa es tener la mayor cantidad de votos posible. De hecho, ya dijo que ya tiene 120 votos asegurados. O sea, que tiene suyo. Lo dijo él. No, el de nosotros no, nosotros somos 4. No, nosotros no, creo que nos vamos a ir por la línea que ya hemos planteado, ¿verdad? De un Tribunal Supremo Electoral que sea escogido en audiencias públicas, que todo el pueblo hondureño lo vea y que sean los mejores ciudadanos, hombres y mujeres, no importa el partido político que sea. En resumen, estamos en contra de seguir repartiendo el pastel. Sin embargo, por los vientos que soplan, por ahí va la cosa, pues yo diría que este es un retroceso, pero al final las mayorías mandan. Y si las bancadas grandes han tomado esta decisión, pues yo creo que ellos están dispuestos a asumir las responsabilidades que eso conlleva. Pero nosotros creo que vamos a... Bueno, de todas maneras ni conocemos realmente, están hablando de que van a crear un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral. Nosotros no sabemos nada, no tenemos ni siquiera una propuesta en la mano. Esa es la verdad. No sé si el doctor Noé Villafranca la tiene, nosotros no, me imagino que Davidcito la tiene y me imagino que Mario Segura también, porque si están hablando que ya están más o menos de acuerdo, pues deben saber qué es exactamente lo que quieren aprobar. Nosotros, yo lo digo aquí claramente y no estoy mintiendo, no acostumbro a mentir, no hemos recibido ninguna convocatoria, ninguna reunión, ni tampoco ninguna copia de ningún documento que se refiera a estas reformas, y entiendo que pasado mañana se van a hacer. Bien, antes de darle la palabra a don Mario Segura, de ahí a don David Chávez, saludo al vicepresidente del Congreso, el doctor Mario Noé Villafranca, por el Partido Unificación Democrática. Bienvenido, doctor, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por la invitación. Tenía casi un año de no venir aquí a casa. Es tu año. Es un privilegio para mí compartir con los compañeros y amigos, el honorable diputado David Chávez, doña Doris, a quien yo admiro, respeto muchísimo. Felicitar al nuevo jefe de bancada del Partido Liberal, ¿verdad? El honorable diputado Mario Segura, y pues a usted, Raúl, y a toda la gente que nos está viendo el día de hoy aquí, pues desearles un año 2019 lleno de bendiciones para cada uno y para todas sus familias. Gracias, doctor. El Partido Liberal, a través de su jefe de bancada, don Mario Segura, hizo una propuesta ya sobre estas reformas, lo hizo la semana pasada. Diputado Mario Segura, si nos sintetiza al pueblo hondureño, ¿qué es lo que el Partido Liberal propone para estas reformas? Sí, gracias, Raúl. El Partido Liberal se ha manifestado a través de un comunicado que refleja el sentir y el pensar de la bancada que yo coordino en 5 puntos importantes. Un punto en la segunda vuelta que sentimos que es el talón de Aquiles de todo este tema que estamos viendo. Y hemos dicho que el Partido Liberal está totalmente de acuerdo con la segunda vuelta. Que de no existir consenso, y yo creo, Raúl y estimados amigos que me acompañan, como lo ha dicho bien doña Doris Gutiérrez, este consenso, doña Doris, depende principalmente de 2 partidos que son los que han estado más en este juego, como es el Partido Nacional y el Partido Libre. Porque como bien lo decía el abogado David Chávez, aquí depende de esa ecuación matemática de quién tiene más votos. Y nosotros lo entendemos así.
A pesar de esto, nosotros estamos preocupados y pensamos que si en la segunda vuelta no existiera un consenso en esta negociación, nosotros proponemos, Raúl, previendo de que esto es una decisión importante en la vida democrática de nuestro país, en el fortalecimiento y en la claridad y la credibilidad que le estemos dando a los partidos políticos, es el plebiscito. Creo que el soberano al final tiene la última palabra. Los partidos políticos recogemos ese sentir del pueblo en que quieren cambios, así es que si no existe un consenso, pues nosotros sugerimos que sea el plebiscito. En cuanto al Tribunal Supremo Electoral, estamos de acuerdo que tenemos que dividir la parte que es meramente política y la parte que es meramente de justicia y la parte técnica. En ese sentido existe un total acuerdo de parte del Partido Liberal haciendo ciertas sugerencias. Por ejemplo, nadie puede descartar el problema que hemos tenido los partidos políticos para dar un simple resultado, Raúl, que ha dividido tanto a la sociedad hondureña. Planteamos que con este nuevo ente técnico esto sería más expedito y tendría mucha mayor credibilidad. En ese sentido hemos planteado con claridad de qué manera se haría y cómo se haría. Nadie puede descartar los problemas que hemos tenido en nuestras en las mesas electorales. Nosotros planteamos la ciudadanización de las mesas electorales para que los partidos políticos solo seamos veedores del proceso, pero no administradores, que sea la sociedad civil la que pueda de una u otra manera pues ser la que revise y que mire los temas relacionados con las mesas electorales. Y luego, Raúl, planteamos un tema importante que creo que ningún partido lo ha recogido, que es el tema de las municipalidades. Nadie puede dudar que los gobiernos municipales son importantes en fomentar la democracia de nuestro país y planteamos un tema, Raúl, que si lo vemos desde un punto de vista muy intrínseco nos daremos cuenta que tenemos la razón y es en el sentido de las transferencias. Las transferencias últimamente se han vuelto como una manera de hacer política en los departamentos. El 11% que antes recibían las municipalidades, hoy solo reciben el 5.3%, y lo demás queda en programas que dirige el gobierno como La Vida Mejor y otro programa más que, si bien es cierto que ha ayudado, pero creemos que no ha sido con transparencia. Nosotros exigimos que el fortalecimiento de las municipalidades sea a través de su transferencia clara del 11%. Todo este planteamiento nosotros lo hacemos viendo la manera de cómo fortalecer la democracia, pero al final creo que será el día de mañana en el Pleno cuando tengamos estas discusiones. Habrán otros elementos que surgirán. Me alegra el surgimiento que acaba de plantear doña Doris. Creo que es un tema importante que deberíamos de rescatarlo y no simplemente por una mayoría mecánica, sino que a través de una discusión en el Pleno deberíamos de incorporar ciertos puntos que creo que son importantes. En conclusión, el Partido Liberal, que creo que es el tema uno de los temas más importantes, estamos de acuerdo con la segunda vuelta. Y otro tema, Raúl, que creo que se ha casi olvidado en estos momentos, es en cuanto a la reelección presidencial. Solo una cosa antes de eso, Mario. En el punto 7 de ese comunicado que tenía ahí, ponelo ahí por favor, Edgar. Dice, siendo el comunicado de ustedes la bancada del Partido Liberal, siendo que los gobiernos municipales son el resultado de una integración de base a elección popular, debe quedar estipulado que la ley de los recursos a que tiene derecho destinados al beneficio de las comunidades en su circunscripción no pueden desviarse o organizaciones paralelas a ningún ente local o nacional, porque sí, varios alcaldes me han hablado de esa posición de ustedes. Sí, es una posición importante porque también hay que recordar, y doña Dori bien lo sabe, que ella pasa muy atento en estos temas, igualmente los demás compañeros, que se está discutiendo una ley de patronatos, doña Dori, en el Congreso, donde prácticamente es un paralelo para los gobiernos municipales. Nosotros queremos que con claridad se mantenga el principio de independencia en cuanto a las transferencias que hace el gobierno por ley a las municipalidades. Por eso nos hemos manifestado, muchos alcaldes nos han llamado, nos han dicho que están muy de acuerdo. De hecho, mañana tendremos reunión con los alcaldes liberales para dar a conocer su punto de vista en relación a este tema que sentimos que es importantísimo en el fortalecimiento de los gobiernos municipales.
Sí, y agregarle ahí a lo que dice don Mario Segura, solo un agregadito, una cosa pequeñísima, y es que se aprobó la ley de descentralización municipal el periodo anterior, y ni siquiera ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Entonces, cosas se han hecho, pero a la hora de la hora son otros los que deciden. El diputado David Chávez Madison por el departamento de Francisco Morazán y por el Partido Nacional de Honduras. David, la posición del Partido Nacional, ¿cuál es? ¿Qué han visualizado ustedes? Y le digo esto porque la petición de estas reformas electorales, ya días escuché al doctor Mauricio Oliva decir que las próximas elecciones deben ser transparentes, que los partidos políticos tengan confianza, que los hondureños vayamos con confianza al proceso electoral y que no ocurra lo de la última elección. ¿Cómo ha reflexionado el Partido Nacional de cara a esta reforma? Yo creo que es importante hacer una cronología de los hechos, Raúl y pueblo hondureño, que es el Partido Nacional quien busca en octubre del año pasado una asistencia de la Organización de Estados Americanos. Hay un viaje a la Organización de Estados Americanos encabezado por el presidente Mauricio Oliva, acompañado por distintas bancadas, Partido Liberal, el Partido Alianza Patriótica y el Partido Libre, que estaba al tanto del viaje pero no asistió, y por falta de comunicación no tampoco fue el Partido de la Unificación Democrático. El Partido Nacional es el fiel de la balanza. Si el Partido Nacional se cerrara en un punto de que no existieran estas reformas, tan simple y sencillo, no existieran las reformas. Hemos escuchado atentamente lo que ha expresado el presidente Oliva y creo que hoy más que nunca las reformas deben de ir, son sanas para la democracia, vienen a fortalecer, vienen a transparentar, viene a darle participación a partidos políticos, porque esto hay que hablarlo como es, que no tienen representación en los entes electorales. Y estos nuevos entes electorales no es un invento del Partido Nacional, no es un invento del Partido Libertad y Refundación, del Libre, Innovación y Unidad, del Partido Alianza Patriótica o de la Unificación Democrática. Este es un estudio que hace la Organización de Estados Americanos y ante un problema le trae una solución al país. Y dice, bueno, aquí tenemos dos problemas. Es necesaria la integración de nuevas fuerzas políticas en un nuevo ente electoral. Es importante un registro nacional de las personas altamente técnico, despolitizado, y que sea el que maneje el censo electoral, pero que garantice también la participación de las fuerzas políticas. Y también es necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral separado de un Consejo de Justicia Electoral, que son dos cosas distintas. En la actualidad, el Tribunal Supremo Electoral, como dice su palabra, es supremo, pero tiene un defecto grande. Es juez y parte, porque lleva la parte administrativa y también le toca resolver lo que en su competencia tiene para el tema de justicia electoral. Doña Doris decía algo muy importante. Fíjese que aquí dice, bueno, es una repartición de puestos. Yo más que una repartición de puestos lo miro como una oportunidad histórica, que los partidos políticos pongan personas con la formación y con la competencia adecuada para estos cargos. Y ese tema de las audiencias públicas para mí debe de ser correcto, que el Congreso y las comisiones pertinentes integradas por distintas fuerzas políticas hagan audiencias públicas y que el pueblo pueda ver a quién se va a elegir. La coyuntura, como dice doña Doris, es histórica. Aquí debe haber una coyuntura donde todas estas fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para que el día de mañana, cuando llegue la elección, tengamos instituciones sólidas, fuertes, que tengan la garantía que las personas que están ejerciendo justicia electoral y administración electoral sean garantes de estos procesos. Y para eso, el espacio para el Partido Libertad y Refundación Liberal y para las fuerzas políticas que correspondan, Raúl. Gracias. Abogado, el vicepresidente del Congreso, Mario Noé Villafranca, diputado de Unificación Democrática, aparte de ser miembro de la Junta Directiva, ¿cómo ve para los partidos
pequeños que han tenido menos votación a lo largo de la historia política, cuando volvimos al poder civil, tuvieran manejar el país, ¿les convienen estas reformas electorales? No porque seamos amigos personales, pero he visto una buena visión de su parte en el Congreso Nacional, doctor. ¿Conviene al país esto? Yo creo que aquí la posición más correcta es qué le interesa a Honduras. Creo que aquí los partidos en algún momento tienen que pensar en por qué estamos como estamos, por qué estamos en la crisis que estamos, y tenemos que reconocer que el tema toral que provocó división, sangre y muerte en el país fue la reelección presidencial. Ese es un tema que no se tuvo el valor de consultarle al pueblo en el 2009. En el 2017 no se tuvo valor tampoco de consultarle al pueblo y estamos como estamos. Y lo que se anda buscando es que ningún partido, por muy fuerte que sea, puede gobernar una aldea quemada. Creo que lo que interesa es ver cómo se puede tener la oportunidad de ofrecerle a nuestro pueblo credibilidad en lo que estamos haciendo, y sobre todo creo que el tema más importante es tratar de hacer lo más posible creíbles las siguientes elecciones. Y bajo ese concepto, nosotros como un partido pequeño, que acuérdense muy bien que aquí pues se ha hablado mucho que partidos de maletín, USB, que vendidos, de todo nos han dicho, ¿verdad? Pero de una u otra forma los partidos pequeños históricamente, desde hace más de 25 años, han sido los que se han prestado a permitir gobernanza cuando ha habido conflicto en los partidos grandes. Y eso es una realidad. Han habido extraordinarios diputados tanto en la UD como en el PINU, asimismo en la Democracia Cristiana. Creo yo que nosotros hace un año presentamos un anteproyecto de ley que se le preguntara en un plebiscito al pueblo si estaba de acuerdo con la reelección presidencial, sí o no. Y creo que el otro tema que tiene que ir relacionado a esto, porque de repente no van a haber consensos, como lo ha manifestado el expresidente Zelaya Rosales, es en el tema de la segunda vuelta. Yo creo que este es un tema que el pueblo se le debe de preguntar y nosotros hacer lo que nuestro pueblo diga, independientemente de la posición que nosotros podamos tener. Yo tuve la oportunidad de revisar el tema de la segunda vuelta con la intención de cuando es menos del 40% y cuando la proximidad de los candidatos que están en primer y segundo lugar es de un 5% menos, buscar esa alternativa. Y cuando nosotros revisamos esto nos dimos cuenta que hay ejemplos como PPK, por ejemplo, que él ganó en una segunda vuelta por 0.2%. Al año de estar en la presidencia, solo se filtró que había corrupción con el caso Odebrecht y lo sacaron. Y un año después no han demostrado ningún acto de corrupción, pero está fuera del gobierno. Tienen que revisar también en la mayor parte de los países donde hay segunda vuelta, el que gana es el que gana en la primera vuelta. Así es, y ese es un tema. Otro ejemplo pudiera ser Dilma Rousseff. Me parece que Dilma Rousseff ganó con absoluta legitimidad, ¿verdad? Su mandato presidencial y por los mismos temas, ¿verdad? Entonces, aquí es fácil, ¿verdad? Con un Congreso dividido y sabiendo manejarlo políticamente, hacer a un lado al que está de presidente. Si nos vamos haciendo un ejercicio de lo que nosotros hemos revisado, ¿a cuántas personas convocó en el año 2018 a votación, 17, perdón, a votación el Tribunal Supremo? 6 millones de habitantes. Quítele a ese 6 millones de habitantes 1.6, que es lo que está viviendo los compatriotas que están viviendo fuera de Honduras. Entonces a usted le queda 6 menos 1.6, 4.4. Hay un 20% que no va a ir nunca a votar, que no cree en la votación, que no ha votado y que con seguridad no va a participar en los procesos electorales. Entonces, si usted le quita ese 20% a ese 4.4 que le ha quedado, usted anda acercando al 3.5. Ajá, y si a ese 3.5 usted le quita, en los últimos 4 años de las segundas vueltas en el continente americano, se ha demostrado que de un 10 a un 15% no va a votar en la segunda vuelta. Entonces, le va a quedar, en términos generales,
un promedio de 2.9, 3 millones de personas, de 2.8 a 3.1. Entonces, si fuera 2.8, que es el más bajo, ¿cuánto quedaría? Quedaría la mitad con un poco más, cerca de 1.4, 1.5 millones. Es la misma cantidad que votó por el presidente actual y por el ex candidato presidencial, el ingeniero Salvador Narrala. Entonces, yo como le digo, este es un tema que a mí me parece que el pueblo debe decidir, ¿verdad? Esta segunda vuelta. Y como Partido Unificación Democrática, nosotros no estamos desesperados o interesados por formar parte de un Tribunal Supremo Electoral, porque solo tenemos un diputado que ahora va a ser pues un consejo o instituto y por el registro de las personas, sino que más que todo ver por la paz de nuestro país. Creo que es importante que las acciones que se hagan ahora en el Congreso encaminen a volverle un poco la paz a Honduras. Y yo sí veo con buenos ojos que Libertad y Refundación tenga logre integrar, tenga una persona tanto en el Tribunal Supremo Electoral, que ahora se le va a cambiar el nombre a Consejo, y asimismo también en el Registro Nacional de las Personas. Es un partido que ha demostrado en las últimas dos, en los resultados oficiales, ser la segunda fuerza, aunque a la opinión pública son los que han ganado, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que a Libre deben de darle un representante. Ha mostrado fuerza en las dos últimas elecciones. De hecho, ha quedado en el segundo lugar, aunque muchos dicen que ganaron, pero la verdad que el tribunal, y que es la realidad es que Juan Orlando ha sido presidente en los dos últimos periodos. Pero sí, Libre merece, sin ninguna duda, porque tampoco partidos pequeños que no tienen votación pueden estar al frente del tribunal. A mí los informes que tengo me hablan que les van a dar suplencias en el tribunal. Pero, doña Doris, ¿cuáles van a ser las reformas que se van a ser discutidas y aprobadas? El registro de las personas, se habla que los partidos mayoritarios ya están hablando del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, lo que nosotros hemos escuchado, no en al interior del Congreso, porque digo y repito, a nosotros no nos han convocado, no sé si a usted, doctor Viejo, que es vicepresidente del Congreso. Yo no, desde que nos reunimos en el Salón de Retratos, que llegaron los representantes de la OEA hasta el día viernes que fui a la oficina, yo no tengo ningún informe de la reforma. Estamos iguales, pues. ¿Verdad? O sea que realmente... Lo digo así como dice usted, no me gusta mentir. Sí, pero no, es que para qué vamos doña Doris, pero es que ahí está David Chávez, pues. No, pues hable con David, sí, porque no, pues, la lleve ahí donde el doctor Oliva. Lo sabe casi todo. Ellos son los que nos cuentan a nosotros, ¿verdad? Decirle que nadie se opone, por ejemplo, a que Libre tenga su representante. Así es. Cuando yo estuve en la UD para que nos dieran un representante que nos tocaba legítimamente de acuerdo a los convenios que se habían hecho en Esquipulas 2, tuvimos que tomarnos las calles, tuvimos que ir a quemar llantas frente al Tribunal Supremo Electoral y nos dieron, bueno, hasta tuve que ir a hablar con el ingeniero Carlos Flores, que él estaba anuente a darnos el representante, pero habían otras fuerzas que no querían. Y después de 4 años nos dieron el representante del Tribunal Supremo Electoral. Andaba hablando con Carlos Flores, usted. No, esa vez me mandó el partido allá a Casa Presidencial públicamente. Mire cómo se ríe Mario. No, públicamente, si él era el presidente de la República. Pues. Y el vicepresidente era Carlos Eduardo Reina. Entonces me dijeron los compañeros, vaya a hablar usted, como yo era diputada, era la jefa de bancada, usted está encomendada que vaya a hablar cuál es la razón por la cual no le dan a la UD su representante. Entonces, yo voy a hablar con él y entonces en ese tiempo no era Tribunal Supremo Electoral, era Tribunal Nacional de Elecciones. Entonces fui a hablar con él, entonces me dijo, mire, la verdad es que como no hay consenso ahí, que no sé qué, al final, al último año, nos dieron el representante al Tribunal Supremo Electoral, porque la ley decía que era un organismo integrado por partidos. Pero después cambiaron la ley y la Constitución y dijeron que no iba a ser por partidos, sino que iba a ser un organismo autónomo, independiente, cosa que ya sabemos que no lo es. Entonces, nosotros creemos que Libre tiene todo el derecho, no se necesita hacer una reforma constitucional para que ellos puedan entrar. En el periodo anterior les dieron gato por liebre, porque fíjese que se aprobó en segunda o tercera legislatura, se aprobó que se les iba a dar su representante al tribunal, al registro y todo.
y ya para la ratificación no se hizo, porque se opuso el Partido Liberal. Entonces así son las cosas, pues, o sea, la política es así de cambiante. Pues ahora me alegra que el compañero Mario Segura, que es jefe de bancada, nuevo jefe de bancada del partido, esté apoyando esa iniciativa, porque en el pasado Libre no tuvo sus representantes precisamente porque quien se opuso fue el Partido Liberal. ¿Quién es tu enemigo? El de tu mismo oficio. Así es la cosa. Entonces, bueno, nosotros, pues sí, así es esto, así es, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar preparado para estas situaciones. Entonces, decirles que nosotros creemos que lo que el pueblo espera, no lo que nosotros queremos como partido, es que realmente sea un tribunal creíble. Mire, hay países donde el tribunal es un poder electoral. Es un poder electoral donde los señores que se nombran ahí pueden estar 15 o 20 años y son de alta credibilidad, porque realmente actúan imparcialmente. Si usted integra un tribunal con representación partidaria, es lógico entender que esa persona va a ir a defender su partido. Es así de sencillo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos visto que lo que ha ocurrido en los últimos años en gran medida ha sido responsabilidad de ese Tribunal Supremo Electoral. Esta servidora lo vivió en carne propia. El 2010, 2009, que fui de regidor independiente, desde el Tribunal Supremo Electoral, en 400 actas eliminaron mi movimiento, porque yo no tenía un magistrado ahí. Desde el tribunal, y tenemos pruebas de eso, tenemos las actas donde no aparece el movimiento Lucha con Dignidad, que era una candidatura independiente. Nosotros quedamos en segundo lugar en la votación y aún así que nos quitaron 400 actas. Entonces, es un tribunal que lamentablemente, debo decirlo, no goza de la credibilidad del pueblo hondureño. Un tribunal que a nosotras las mujeres nos quita el derecho a la paridad y alternancia a través de un reglamento. Y ahí sí estaríamos un poco de acuerdo nosotros que no sea el mismo tribunal el que resuelva, porque es juez y parte. A nosotros nos violentan ese derecho. Vamos al mismo Tribunal Supremo Electoral, nos lo deniega. Vamos a la Corte, igual. Entonces, prácticamente estamos en indefensión, sobre todo los que no tenemos un gran caudal electoral, y tenemos que reconocerlo que no lo tenemos. ¿Verdad? Pero entonces, un comentario, doña Doris, desde esa perspectiva, solo termino con esto, nos parece interesante lo del tribunal electoral, ¿verdad? Pero, bueno, en primer lugar habría que ver cómo lo van a conformar, porque si vamos a lo mismo que va a ser un representante de cada partido, entonces lo mismo, pues, van a ir a defender los intereses de su partido, pero como nosotros no conocemos... Ya le dije cómo lo van a integrar. Pues ya ven, ya dijo Raúl, yo no sé, y él ya sabe. Partido Liberal, Partido Nacional, Libre, y el Tribunal de arriba también. Usted pelee que le den un suplente ahí, porque ya, así está la cosa. No hacen nada. Pero en ese sentido, Raúl, el Partido Liberal, no hacen nada. Previendo de lo importante que son los partidos emergentes, nosotros decimos que las partes alternas se le den a estos partidos, porque creemos que eso fue así como las migajitas, ¿verdad? No migajas, yo creo que eso sería... Pero es peor no tener nada. Doña Doris, pero hay un tema, Raúl, de fondo que deberíamos de discutir. Si hacemos el Tribunal de Justicia Electoral, ¿a quién va a estar supeditado? Pues es que eso creo que hay a la Corte. Y lo explicaba el abogado, porque yo creo que ese es un tema importante. Y lo otro, que hay que rescatar en esto. Don David dice que ellos son el fiel de la balanza. Y yo apelo a ustedes, David, que si son el fiel de la balanza, tienen esa gran responsabilidad con el pueblo, tienen esa gran responsabilidad con la democracia, en tratar de que las cosas sean transparentes y que esto venga de una u otra manera a darle paz y tranquilidad al país. Nosotros como Partido Liberal estamos prestos para poner nuestros mejores oficios dentro de la Cámara, tratando de que todo este proyecto valioso que se está discutiendo este año pues no se eche a perder. Por eso hemos dado salidas como el plebiscito, que ojalá que lo podamos sociabilizar con el Partido Nacional y que le consultemos al soberano. Yo creo que no tenemos que tenerle miedo, como bien decía el compañero diputado, al pueblo. Y si bien es cierto, como decía el compañero Villafranca, que hay gobiernos de segunda vuelta que han fracasado, pero hay otros que han sido exitosos. Si no, miremos la historia de Chile, la de Colombia, la de El Salvador y últimamente la de Costa Rica, ¿verdad?
Entonces, yo creo que son puntos importantes que deberíamos de rescatar. Me dice aquí Lupita Cuello, buenos días Raúl, que Libre tenga representante en el tribunal y en el registro no es una reforma electoral. Exacto. Es un derecho que ellos tienen por su caudal electoral. Así es. La segunda vuelta sí es una reforma electoral necesaria. Los argumentos en contra de la misma no tienen fundamento alguno. A los políticos basta ya de que dejen de respirar a la nación, que están intoxicando con excesiva corrupción. David, yo insisto en algo que yo sentí, que el doctor Oliva era bastante sincero, que las próximas elecciones deben ser transparentes y que los hondureños creamos en ellas, y que estas reformas electorales van camino a eso, a darle credibilidad al proceso, no solo ante nuestro país, ante la gente que va a votar, como decía el doctor Villafranca, sino también ante el mundo entero. Entonces hay que hablar de otros temas, que es importante que nos acompañe la oposición. Por ejemplo, el Partido Nacional plantea la ciudadanización de las mesas. El Partido Nacional quiere plantear también lo que es el voto electrónico o digital. El Partido Nacional también quiere los diputados por distrito. Eso viene a fortalecer la democracia. Explíqueme un poquito el por qué quieren ustedes diputados por distrito. ¿En qué nos favorece? Porque voy a recordar algo. Hace muchos años, todos los que estamos aquí tenemos años en la política, los partidos hacían un listado. Sí, y uno se ubicaba entre el 1 y el 13 del que va a ganar. Si se ganaba, salía. ¿Te acuerdas, Mario? Sí, el que ganaba ponía 13 diputados y el que perdía, que era Partido Liberal y Partido Nacional, ganaba 10. De ahí, creo que fue al expresidente Pepe Lobo, pusieron esa papeleta con ese montón de fotos. Fotos separadas. Que eso creo, confundió, hizo gastar a la gente. Ahora creen que es un error. Pero ¿sabe por qué hicieron eso? ¿Sabe por qué lo hicieron? Diga. Mire, lo hicieron porque los partidos tradicionales iban ganando cada vez menos diputados. Nosotros entramos con un diputado en la UDE y al siguiente periodo sacamos 5. Y la perspectiva era que íbamos 15 a 20, porque había gente como Matías Funes y otros compañeros. Entonces dijeron, no, esto por bandera no nos conviene, porque partidos como Unificación Democrática en ese tiempo pueden irse para arriba por el tipo de personas que habíamos ahí. Entonces dijeron, no, pongamos fotos mejor. Imagínese si lo... Solo déjeme terminar. Porque yo estaba en el uso de la palabra y usted me la quitó. Entonces por eso inventaron hacer la cuestión de la fotografía. Lógicamente los partidos tradicionales tenían más ventaja porque sus líderes eran más conocidos que los líderes nuevos. Aún así, nosotros logramos mantener la misma cantidad de diputados, ¿verdad? Entonces, esas son estrategias, en ese sentido son vivísimos, ¿verdad? Porque son estrategias para ver de qué manera pueden ir desarticulando cualquier movimiento que puede ir agarrando fuerza. Es que también hay otro planteamiento que las bases nos preguntan a nosotros. ¿Por qué si el Partido Nacional en la suma de votos individuales saca más votos que otros diputados, entonces no están de acuerdo con lo que se le denomina el cociente electoral? Hay que quitarlo. Pues. Entonces esa es una propuesta que el Partido Nacional también quiere plantear, ¿verdad? Que los diputados que salgan por la voluntad popular directa, es decir, el que tenga más votos es el que tiene que ir a representarlo en el Congreso, porque eso es lo justo, y me alegra que doña Doris esté en sintonía con nosotros. Sí. Doña Doris no tiene el suficiente respaldo popular que va a ir a hacer al Congreso. Es correcto. Entonces, ese es de los temas que queremos plantear. Reitero, repito y recalco, como dice el maestro Osvaldo Ramos Soto, el Partido Nacional está interesado en que las fuerzas políticas que no tienen el derecho de tener una representación en estas organizaciones electorales y de justicia electoral las tengan. Si Libre tiene que estar ahí independientemente de la afiliación, porque no es pecado tener alguna afinidad política con alguien. Si en Estados Unidos a los magistrados de la Corte Suprema, que son vitalicios, los propone el presidente, o son republicanos o son demócratas. Y estos están peleando cuando ya va a salir uno. Aquí en Honduras tampoco debe ser pecado. Lo que sí tenemos que estar de acuerdo, como dice doña Doris,
Y la es que tienen que tener audiencias públicas y que de las audiencias públicas resulte los mejores candidatos para que vayan a integrar estos órganos electorales. Decía el diputado jefe de bancada del Partido Liberal, don Mario Segura, de que es importante el tema de esta organización de justicia electoral. Miren lo que dice la Constitución de la República, que quien imparte justicia es la Corte Suprema de Justicia. Y a él, a este poder del Estado, en nombre del pueblo, le toca también hacer la jurisdicción de los tribunales competentes. ¿Y quién imparte justicia? Los jueces y magistrados. Entonces ahí hay una disyuntiva muy fuerte. ¿A quién le va a corresponder este órgano de justicia electoral? Si hablamos de justicia, porque también la misma Constitución dice de que cuando son para temas políticos no tiene que tener opinión de la Corte. Pero cuando es para temas de justicia, si la misma Constitución establece que el único encargado de impartir justicia es la Corte Suprema de Justicia a través de jueces y magistrados y establecer las jurisdicciones correspondientes, entonces deberá ser a esta. Pero también hay que calcular si vamos a crear un ente solo para 3, 4 meses, porque tampoco vamos a venir aquí a generar más burocracia. Entonces hay que darle un análisis profundo. Yo sí creo que es importante que el Tribunal Supremo Electoral no puede ser ni juez ni parte, llevando la parte administrativa y llevando el trámite de justicia, porque no solo en el caso de diputados, de presidentes hay problemas, en el caso de diputados hay problemas por 1, 2, 3 votos, por alcaldes. Dice que el alcalde... Lo de la moneda de aquel pueblo. Sí, de San Luis. Fue un hecho que llama la atención. El candidato alcalde nuestro de San Ignacio, el doctor Rivera, ganó por 2 votos. ¿Verdad? Entonces, para que no quede esa ápice de duda, que tengamos una democracia sólida, fuerte, envidiable de otros países, tenemos que hacer el paso correcto y concreto. Porque si no, el día de mañana, no, que hay que reformar, que quedó mal esto, que una nueva enmienda, que hay que quitar, que hay que poner. Entonces, cada paso que vayamos a dar hoy, los políticos estamos comprometidos con el pueblo hondureño de lo que vamos a hacer es que sea lo mejor y que sea lo justo. Doctor. Yo creo que en el tema de los diputados por distrito es algo que hay que ser sumamente cuidadoso el resto de los partidos, porque yo he visto 2 evaluaciones en la cual aparece que en donde peor le va, creo que saca como 90 o 95 diputados del Partido Nacional, y donde les va mejor hay una en la que salen como 102 de 128. Creo que igual ellos podrían, porque solo necesitan 4 votos para aprobar lo de los diputados por distrito. Pero sí les quiero hacer una observación. No, porque es en la ley electoral y necesita mayoría calificada. Es cierto, mayoría calificada. No puede ser. Pero sí es una realidad que pudieran hasta querer negociar, sí, en la segunda vuelta, porque puede ocurrir eso, como es político. Bueno, sí, le damos la segunda vuelta, pero me dan los diputados por distrito. Un informe. Yo platiqué con alguien, porque el Libre está pidiendo la segunda vuelta. Pero el Libre está de acuerdo que esa segunda vuelta vaya en la consulta. Nosotros estamos a favor de que vaya en la consulta, en el plebiscito. Sí. Va informada. Así va a ser. Sí, pero nosotros, así va a ser. Nosotros creemos que perfectamente podemos decidirlo ya. Pero el doctor, sí. Ya le dije. Y creo que... Esa consulta, a ver cuándo la van a hacer y ya después no va a poder reformar la Constitución. Y yo creo que el Partido Nacional, en ese cruce de variables, que le comento yo de algunos estudios que uno tiene la oportunidad de ver, que son fotografías de ese momento, una de ellas pues no hace más de un par de meses, el 80%, 85% de los que están ahorita en el Congreso no regresan, de los del partido de gobierno. Repítame esa parte. O sea, en el cruce de variables, sí, ganan más de 80, 90, hasta 102, póngale, diputados de 128, en los diputados por distrito, pero en el cruce de variables les va a pasar lo que le pasó, por ejemplo, con el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, una muchacha que es hoy por hoy la senadora más joven, creo que tiene 29 años.
en la historia de los Estados Unidos en el Congreso, en el Senado, y ella le ganó al presidente del caucus demócrata de los últimos 2 años, una persona nueva. Y pueden ver cómo ha ido la mujer empoderándose y tener una visión. De hecho, que la actual presidenta es mujer. Y han habido muchos cambios a raíz de esto. Creo que las diputaciones por distrito, así en el cruce de variables que le digo yo, el 80% como mínimo de los que están ahora no regresan. Bien, voy a hacer una pausa. Ya no se acuerda el Congreso. No, usted sí, no. Sí. Espere. Usted es el más votado. Usted es el más votado. Me leyó David Chávez la mente. Pensé, será por eso que David Chávez va de candidato a alcalde. Ya no. Mire, yo me voy al distrito donde yo vivo, donde me toca. Yo le gané a todos los diputados de todos los partidos. Ahí tengo la... Eso es, doña Doris. ¿Ya ves? Y sin pisto y sin nada. Así que... ¿Usted estaría a favor de los de distrito? No, es que lo que pasa es que le quieren poner eso a uno como la chula. ¿Va? Ay, le vamos a poner los distritos. No, pero me gusta más eso de simple mayoría. ¿Cuál es? Eso de simple mayoría. No, ya ¿cuál es? dijo que estaba de acuerdo, doña Doris. Si la gente vota por uno en su distrito, qué bueno, porque uno solo va a trabajar ahí. Es que mire, hay muchos políticos que ayudan. Y la gente debe entender eso, y ahí yo defiendo a los diputados. Los diputados le ayudan a la gente. Yo conozco a muchos amigos diputados que la gente se fila pidiendo ayuda. Somos un país pobre y los diputados buscan ayuda. Gente como David Gutiérrez, que cae bien y como ella es honesta y anda moviéndose con las microempresas y todo, también consigue sus votos sin gastar tanto. Pero usted es una excepción de lo que ocurre en la política de Honduras. También usted tiene la virtud que le cae bien. Yo me he fijado que cuando sale de aquí todo hipote empieza a abrazarla. Voy a una pausa. Dice Rafael Canales: buenos días, Raúl, es justo necesario que Libre tenga un representante. Felicitar a Mario por su imparcialidad y buena propuesta como jefe de la bancada del Partido Liberal. Libertad de expresión. Doris por su lucha muchas veces solidaria. Habla sin tapujos, y David porque veo más ecuánime y con apertura en él y no tan cegado, especialmente al jefe de la bancada del Partido Liberal, por la firmeza que se realiza en el último pronunciamiento que ejerció, que refleja puntos específicos que son los anhelos de los hondureños. Raúl, el momento del Congreso Nacional busca un mecanismo uniforme para el nombramiento de altos funcionarios imparciales, objetivos, de igual condiciones, independientes. Es Rafael Canales. Para el tribunal. Buen candidato. Yo le voy a decir la verdad. Buen candidato. Eso de que van a encontrar gente imparcial, abogado, eso es mentira. No, yo creo que debemos ser honestos. Aquí somos nacionalistas, liberales, yo soy liberal, UD, Pino, hasta de la nueva ruta. Es que todo el mundo tiene... No es como aquel que era liberal y decía viva el partido nacional. Pero en las encuestas... por cierto, en las encuestas, si usted hace una encuesta, la mayoría de la gente no pertenece a partido político. Sí, doña Doris, pero... 60%, usted les pregunta, vaya a la universidad. En Estados Unidos, que es la democracia más sólida del mundo, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los propone el presidente de la República también, pues, por afinidad a su partido. Cuando están los republicanos, en este caso, entonces lo pone, por ejemplo, Trump pone a su magistrado. Si es que constitucionalmente dice uno que tiene derecho a elegir y ser electo. Le voy a decir algo. El comisionado de los derechos humanos en Honduras, que para mí es nacionalista. Pues sí. El hombre todo el tiempo ha sido nacionalista. Don Roberto. O sea que aquí, no nos engañemos, hombre, cada quien tiene un partido de fútbol. La mayoría de los hondureños tiene al Olimpia, al Motagua, al Maratón, al España. Ayer que el Olimpia ganó. Sí. Una pausa y continuamos hablando con los distinguidos diputados esta mañana. Bien, continuamos. La clase política, ¿qué responsabilidad tiene ante el país, ante el mundo, de estos cambios que se esperan sean buenos? ¿Y por qué esta semana es urgente que se hagan las dos principales reformas? Bueno, porque son reformas constitucionales las cuales tienen que ser
ratificadas en el siguiente periodo. Y además que dependiendo de esas reformas constitucionales, se tienen que hacer también las reformas a la ley electoral y de las organizaciones políticas. Entonces, si el día 24 de enero a las 12 de la noche no se han logrado hacer estas reformas electorales, que por lo que veo sí se van a hacer, yo veo que sí se van a hacer. De repente la disidencia va a ser mínima, porque ya veo yo que más o menos hay consenso. Está resentida porque no le han dicho nada. Dígame la verdad. No me resiento. Usted se anda diciendo la verdad. ¿Sabe qué? No, estamos hablando aquí con Davidito. No, yo no me resiento. Lo único es que yo siento que el excluir es más un signo de debilidad que de fortaleza. Fíjate. Porque, digamos, nosotros somos 4 votos. Saben que ya tienen control. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que nos inviten para conocer cuál es la reforma? Nosotros nos excluyen de todas las comisiones importantes. No nos dieron ni una presidencia de comisión, ni una vicepresidencia. Es una exclusión tremenda. El 52% de las comisiones están presididas por el partido de gobierno. Después se quejan de que no salen los dictámenes. Que, bueno, son decisiones que ellos toman al interior. Lamentablemente la directiva del Congreso no es colegiada, entiendo yo, sino que más que todo se maneja, digo yo que no es colegiada, porque muchas veces los mismos vicepresidentes de otros partidos andan preguntándole a uno, ¿cómo está esto? Y le digo, bueno, y usted no es de la directiva, pues. No, pues que yo no me doy cuenta. Y, bueno, entonces, para mí los sistemas excluyentes realmente reflejan una debilidad. Por lo menos en mis funciones como política, equipos donde hemos trabajado son equipos integrados. Hay que integrar la gente. ¿Y cuál es el temor de integrar a la gente y darle una función y darle la información? Y no son cuestiones públicas, pues. En el Congreso Nacional no podemos manejar secretos de Estado, ni podemos manejar informaciones como que si fueran del Scotland Yard o de la FBI, o a saber de quién. Pero bueno, no, si ese es el estilo de liderazgo, nosotros lo respetamos, pero no lo compartimos. Creemos que lo ideal y lo mejor es que todos estemos informados de lo que está pasando, independientemente de la posición que podamos asumir. Así que, pues, nosotros estamos a la expectativa y de acuerdo a la pregunta que hizo Raúl, sí necesitamos, si vamos a hacer alguna reforma, tiene que hacerse lo más tardar el día 24, jueves a las 12 de la noche. Si no, nos va a pasar como aquella vez de la Corte, ¿se acuerdan? Que a las meras 12 elegimos la Corte Suprema de Justicia. Si no hubiera habido una ruptura del orden constitucional, pusieron tanques enfrente del Congreso y todo eso. Son cuestiones que nos ha tocado vivir. De manera que, no, yo creo que esta vez va a ser más fácil. Ya los votos están. ¿Cuál es el problema? Solo creo que tienen que consensuar alrededor de a quiénes van a poner en el Tribunal de Justicia Electoral, a quiénes van a poner en el otro, en el registro de las personas, pues también lo vimos claro esta vez que fueron a dar su informe, los muchachos ahí, el que llevó la voz cantante fue el del Partido Nacional. El muchacho apellido Catán, que parece que es bastante... Se mira bien profesional. Sí, bueno, sí. Pero los demás ahí ni dijeron ni pío. De los otros miembros de la Junta no dijeron nada. Como tal vez un órgano colegiado se pusieron de acuerdo ojalá. Para que entiendo que el presidente esta Junta interventora. No, pero es importante la integración, es importante oírlas. Y la inclusión. No solo uno. La inclusión. Pero, bueno, estamos nosotros pues vigilantes. Otro punto que a mí me olvidó plantear es que estamos planteando para un ejercicio de ciudadanía el referéndum revocatorio. ¿Por qué queremos el referéndum revocatorio? Porque el pueblo lo puede evaluar a uno en su función a la mitad del periodo. Por eso proponíamos 5 años, pero ya tenemos que retirar eso porque es un artículo pétreo. Yo no lo compartí eso, yo, doña Ver. ¿Estaba de acuerdo? No. Bueno, pues sí, y además es un artículo pétreo y nosotros respetamos los artículos pétreos. Mientras no sean cambiados hay que respetarlos. Entonces sí deberíamos hacer ¿cuál es el miedo a hacer un referéndum revocatorio? Pero en todos los niveles, doña Dari. Pues en todos los niveles, presidencial, alcaldes y diputados. Que la gente dice que los diputados no hacen nada, que aquí, que para allá. Bueno, vamos a hacer referéndum que lo evalúe la gente a uno. Y si no ha hecho nada, se revoca del cargo y ya estuvo. Eso se hace en muchos países y tiene un buen resultado. Porque ¿qué? Uno se preocupa por trabajar porque sabe que quien lo va a evaluar es la gente. Y la gente va a decir si realmente hizo algo a favor de ellos o no hizo nada, o qué, pero eso está en los cuernos de la luna, que lo aprueben. Si no aprueban la segunda vuelta, peor el referéndum revocatorio. Sin embargo, es un ejercicio sumamente importante de ciudadanía. Pero ya está el juicio político.
Bueno, pero el juicio político nunca se va a hacer. Ahora, porque se necesitan 86 votos. Yo sí estoy preocupado por ese tema de los comandos de insurrección. ¿Y por qué está porque preocupado? Eso lo que genera, doña Doris, es alterar el orden, la toma de calles, el saqueo de negocios, pérdidas a la economía a su máxima expresión. Claro que estoy preocupado porque los que generan empleo a mí me pasan llamando, y va a pasar esto, y va a pasar lo otro. Mira que perdimos miles de millones con todos estos caos que ellos están acostumbrados a hacer. Entonces, en eso también nos tenemos que poner de acuerdo, doña Doris, porque ese tipo de cosas a quien afecta es al pueblo hondureño. ¿Cómo no le va a afectar a un hondureño la libre circulación? Entonces, a mí me preocupa cuando vienen los melones de Choluteca que van a exportarse a Estados Unidos y no pueden pasar y se pierde la cosecha de los melones, de las sandías. Don Mario es un cafetalero de primer nivel, se pierde también la producción de café. Después nadie quiere comprar el café porque estuvo... Pero es. Sí. Sí, no era. Sí, no, perdón, perdón, corrijo. Entonces, eso me preocupa. Por ejemplo, mire todos los centros comerciales que fueron asaltados, se llevaron las cosas, las pérdidas graves que tuvo la economía. Honduras hoy está para promover el desarrollo, para promover la paz. Si los políticos aquí nos estamos poniendo de acuerdo, ¿por qué no predican también con el ejemplo? ¿Verdad? De que digan, miren señores, este paso de buena voluntad, de que las fuerzas políticas de oposición sean garantes de lo que va a pasar adelante en los procesos electorales, teniendo representación, ¿por qué hacer el caos y por qué hacer el desorden? Pongámonos la mano en la conciencia, pensemos en los empresarios que generan empleo y también en los que también trabajan, porque también les quitan su empleo si las empresas no producen. Entonces yo creo que también lo que hablamos lo tenemos que predicar. Y hoy es un momento histórico, porque a mí me va a preocupar lo que puede pasar el otro domingo, hasta muertos pueden haber. Ojalá que el lunes aquí no estemos sacando en estos noticieros que hubo un desorden y que producto de ese desorden hubieron muertos, porque de lo que se va a afectar la economía se va a afectar. Mire lo que pasa... Solo quiero leer algo. Buenos días, Raúl. La clase política hondureña demostrar que ama Honduras. El que esté en contra de la segunda vuelta electoral está en contra del pueblo. Saludos a Mario Segura. Sabemos que luchará por la unidad del Partido Liberal. Kim Varela. Mario. Raúl. Paisano de don Mario. Comparto la preocupación de David, paisano? Pero quiero manifestarle, mi estimado amigo, que la inseguridad jurídica no solo es lo que usted dice. Por ejemplo, traer un inversionista aquí cuando mira las matanzas de Olancho y las matanzas que se dan en San Pedro Sula y los problemas que se están dando aquí en Tegucigalpa, no es fácil traer un inversionista a Honduras. Yo creo que de igual manera como se están preocupando por estos comandos, también preocupémonos con lo que está pasando en estos momentos en nuestro país en torno a la inseguridad jurídica. Solo quiero recalcar, Raúl, que el Partido Liberal ha sido abanderado de las aperturas democráticas. Creo que hasta el día de hoy existe mucha vigencia de ciertos preceptos, acciones y leyes que el Partido Liberal en gobiernos anteriores hizo y que hoy están beneficiando al país. Queremos dejar clara la posición del Partido Liberal de Honduras, que nosotros vamos a apoyar lo que decía el compañero, a la inclusión de los partidos. Y quiero decirle a doña Doris que si yo tengo la oportunidad de participar en una reunión con la Junta Directiva o en su efecto con su presidente, yo voy a pedir lo que dice doña Doris. Creo que ustedes deberían de ser gente importante. Sus pensamientos, doña Doris, son pensamientos históricos y yo creo que el hecho de que usted haya sido reelegida tantas veces significa que tienen vigencia. Así es de que yo creo que la inclusión, y se lo pido a David, que sabemos que es un diputado muy ecuánime, que trate también él de ayudar a que exista apertura para todos los partidos políticos, que ese Congreso sea un foro donde podamos discutir sin importar los votos que tenga cada partido. Yo creo que eso denotaría la fuerza y la fortaleza de un partido nacional que entiende el momento político que está viviendo el país. Sí, Davidcito estaba muy... Sí, mire, yo comparto la preocupación del diputado David Chávez, pero igual yo estoy preocupado y me gustaría que hiciéramos un poco el tema de político electoral y pensar en la salud de nuestro pueblo. Claro, es un desastre lo que han hecho en el sistema sanitario. Este ha sido el gobierno de peores resultados para la salud del pueblo hondureño. En los últimos 2 han sido, con responsabilidad lo digo, ha habido corrupción, saquear el seguro social. ¿A quién no le va a preocupar esos temas? Si
con dificultad la actual interventora ha podido pagar un montón de inconvenientes que dejaron. Si nos vamos a preocupación, el trabajo. Esta gente que ha decidido irse de su casa, irse de su pueblo, buscando una oportunidad, porque están desesperados. Cuando uno mira gente que se tira de un puente, que no le importa, ya tocó fondo, no le importa, no sabe si va a vivir o no. Yo creo que no podemos estar en estos dimes y diretes sin pensar realmente en las cosas que tenemos que hacer para ayudar. ¿Y por qué menciono este tema? Hace poco nosotros votamos a favor o en contra del presupuesto y ahí no iba contemplado lo que se necesitaba realmente para mejorar la salud y de otros temas que son fundamentales para la ciudadanía. Ni los 20 millones que le ofrecieron. No, ni eso. Nada. Entonces, doña Dori, uno se pregunta, bueno, ¿y en qué momento nosotros vamos a dedicar de verdad a trabajar y a legislar a favor de nuestra gente? Todo es componenda. Todo es que ver a quién meto y a quién saco y aquí. Pareciera que de los partidos hubo un gran pleito para ver quién iba a poner a su representante en determinado órgano o en tribunal. Me parece que tenemos que pensar más en qué debemos de hacer nosotros, y usted tiene una gran experiencia, para ayudar en temas turales. O sea, el tema de seguridad es importante, pero también, y el tema de salud, el tema de educación. Óigame, la gente, vean en la mayoría de los informes que hay, la opinión de la gente, de lo que uno puede valorar, la gente quiere una segunda vuelta. Y al Partido Nacional no le importa. Yo quisiera... así yo soy bien respetuoso de escucharlos a todos, entonces yo ya voy a terminar, déme solo un minuto más. Entonces hay temas en los cuales nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que ser sinceros con nuestra gente, con nuestro pueblo, porque eso es que llegamos nosotros a representarlos. Es cierto, es importante que el tema de la reforma, yo no puedo negar mi alegría, ¿verdad? Yo no soy libre, pues yo tengo que, en el sentido de libertad de fundación, en lo demás sí tengo libertad. Yo estoy contento que ellos participen y que tengan su posición bien ganada y merecida. ¿Por qué? Porque eso fortalece la democracia. Al igual que uno está a favor de que haya una verdadera libertad de expresión en la prensa. Usted no puede andar enviando mensajes. Por ejemplo, si usted dice algo que a mí no me gusta, aunque tenga pruebas, va para la cárcel, va preso. Esos son mensajes no correctos. Y yo creo que en este tema de la parte política, en estas reformas, y yo comparto con doña Dori, es cierto, no ha habido inclusión, pero yo tengo que reconocer que es fundamental e importante. Si el partido mayoritario, el que habla de esos temas, el que está en contra, el que se considera que le han robado 2 elecciones y que se pone de acuerdo para poder integrar 2 organismos tan importantes para una nueva elección, me parece que es correcto. Eso como un hondureño más, yo lo veo bien porque significa que por fin van a comenzar a conversar y ponerse de acuerdo. En la vida usted no puede andarse peleando con todo el mundo. En la vida usted no puede estar en contra permanentemente de todo el mundo. Si alguien dice algo de uno, es que lo va a querer ver en la esquina para darle un golpe. No, nosotros tenemos que ser tolerantes, ser sumamente respetuosos, y me parece que en el tema político yo estoy a favor que se cambien las reglas del juego con una nueva ley y que los jueces, que son el registro nacional de las personas y el instituto, póngale el tribunal o consejo electoral, sea modificado, porque eso va a darle una oportunidad al pueblo de decir, bueno, van por lo menos dar un poco de luz de que las siguientes van a ser pues más transparentes que las anteriores, que las últimas 2. David. Sí, no, fíjese que yo aprovechando, y yo creo que aquí tenemos la coyuntura que tenemos 3 grandes diputados. Nosotros presentamos el año pasado en el tema de educación, que debe ser una lucha de todos los partidos políticos, que a partir del próximo año lectivo de educación, la clase de inglés sea obligatoria para las escuelas públicas. Ese para mí es un tema y debe ser un reto de toda la clase política, porque al final de eso se trata, de oportunidades. Igual aprende el hijo del pobre como del rico. Y con tanto dinero que se inyecta al sistema de educación público, ¿cómo es posible que estos niños no puedan recibir la clase de inglés? Es decir, si un niño tiene inglés al momento de salir de la educación secundaria, no solo viene con otra mentalidad, sino que tiene oportunidades de becas al extranjero. ¿Por qué muchos dicen, por qué se va el que estudió en la escuela bilingüe a una beca? Ah, porque habla inglés, porque es requisito.
Entonces propongámonos, ayúdenme a que la clase de inglés sea obligatorio el próximo año lectivo, que empecemos con programas pilotos en el Central, en el Higueras, en distintas escuelas públicas, en Danlí, pero que tenemos que comenzar y tenemos que empezar a dar este paso. Y yo creo que aquí nos podemos poner de acuerdo para poder presionar a las autoridades de educación que cumplan, si para eso hay millones y millones y millones de dinero para poder implementar eso. Bueno, yo quiero comentar sobre, fíjate que yo no le tengo tanto miedo a los comandos insurreccionales como a los grandes niveles de pobreza que hay en este país. Yo no le tengo tanto miedo a que la gente haciendo uso de este artículo que dice que el pueblo tiene derecho a la insurrección cuando hay un gobierno usurpador, no le tengo tanto miedo a esto, como por ejemplo al hecho de que nosotros tenemos tantas mujeres emprendedoras y que ni siquiera pueden encontrar un lugar donde vender sus productos, que no están pidiendo, sino que están produciendo para que la gente la apoye. Entonces, pues hasta el momento no nos ha dado ninguno a nosotros. Hasta el momento no nos ha dado ninguno. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, David, usted eso que dice de la clase de inglés y todo eso, es fácil. Esos 400 millones que aprobaron para el fondo departamental, pasémonos a educación, pasémonos a salud. No hay nada de eso, ¿cómo no? Si se reformó la ley orgánica, no le mintamos al pueblo. Pero es que tampoco se reformó la ley orgánica. No voy a venir a compartir porque no es cierto. Se reformó la ley orgánica. No se ha aprobado nada porque entonces ahí sí caemos en la... Se reformó. No diga que no se aprobó. No se ha aprobado. Se aprobó en la ley orgánica. Se aprobó en la ley orgánica que se iba a utilizar el fondo departamental. No se ha aprobado. Entonces, esto no es otra cosa. Sí, se aprobó y solo nosotros no. Pero no se aprobó en el presupuesto. Pero se aprobó en la ley orgánica. Ahí voy a traer la Gaceta cuando salga publicado, si es que lo publican. Entonces, ¿sabe qué otra cosa le iba a decir? Que también el Partido Nacional ha andado quemando llantas, ha andado tomando calles y por cosas menores. Pero no saqueando negocios, no alterando el orden público. Pero sí usted estaba chiquito, usted no ha sacado negocios, pero sí instituciones. Eso de saqueo de instituciones, doctor, el Partido Liberal lo ha hecho, libre cuando gobernó. O sea, no son partidos políticos, son personas. Pero no es una excusa para seguirlo haciendo. Claro, de acuerdo. De acuerdo, sí, aquí sacaron hasta carretillas llenas de billetes, el Banco Central. Pero yo quería rescatar algo en el tema de... En salud siempre ha habido corrupción. En el hospital también siempre ha habido corrupción. Eso no le dé responsabilidad a una persona. No le dé responsabilidad a un partido político, son las personas. Que hay corrupción. Son las personas. Pero yo quería rescatar algo, Raúl, en cuanto a la educación. Mire, David, yo estoy de acuerdo que tenemos que dar la clase de inglés, pero preocupémonos, porque puede recibir las clases de matemática y español. ¿Sabe usted cuánto gana un maestro de Proeco? ¿Tiene idea? Gana 5.500 lempiras y tienen 6 meses que no se les paga. ¿Cuánto gana Valladolid un policía de la policía militar que entra a 18.000 lempiras más las prebendas? ¿Cómo es posible que aquí nosotros vayamos a estar con ese tipo de extremos, David? Mire, David, el problema es que ustedes los de Tegucigalpa, el problema es que ustedes los de Tegucigalpa miran las escuelas privadas, pero el que va a las aldeas y que sabe que un maestro no tiene techos, no tiene pupitres, no tiene tiza, no, sí conozco. 8.500 y no les pagan, tienen 6 meses que no les pagan. No, Mario, sí yo conozco bien perfectamente esa realidad. Tenemos que también empezar, por ejemplo, a preparar más a nuestros maestros. O sea, en eso estamos conscientes. Y pagarles bien, reconocer su estatuto del docente. Estamos conscientes y no vivimos en un país de primer mundo. Pero hay sus deficiencias. Pero pasando por esas deficiencias, entonces, o sea que el inglés no es importante. No, es importante. O sea, pero como es importante la matemática, revisemos qué pasó en el presupuesto. español. Yo quiero aquí decirlo con claridad. Dígalo. Yo fui de los que voté a favor del presupuesto. Pero siento que ese presupuesto debería de ser más discutido, David. No es posible aquí que el Ministerio de Defensa tenga más que el Ministerio de Salud y que tenga más que el Ministerio de Educación. Así no vamos a sacar adelante la pobreza, don David. Yo creo que son temas que nos deberíamos de discutir. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. El tema de la seguridad es prioridad para Honduras. Esas matanzas que se producen es producto de la pelea de territorio del narcotráfico. ¿Cuánto dinero recogen de la ley de secretividad que nadie la certifica? Cuando éramos el país, escúchame cómo es la irresponsabilidad. Cuando éramos el país más violento del mundo, hasta se jactaban diciendo que Honduras es el país donde más muertos hay. Hoy que hay un avance sustancial
en disminuir la criminalidad, yo no miro que digan eso, ¿verdad? Eso es reconocido no solo por Honduras, no, por eso estamos hablando de seguridad criminal. Debemos de guardar un equilibrio. Entonces, ese equilibrio que ustedes establecen en seguridad debe ser reconocido hoy por los resultados que ha tenido, y han habido resultados sustanciales en reducir la criminalidad. Bueno, es que entonces, eso es lo que dicen los números. Entonces, pero hay que ver las realidades. ¿No cree eso usted? No, yo honestamente no creo mucho, porque definitivamente si usted va a los barrios, a las colonias, la seguridad ciudadana cada vez está en mayor precariedad, sobre todo para nosotras las mujeres. ¿Cuántos femicidios hay? ¿Cuántas situaciones de inseguridad de las mujeres hasta en sus propias casas donde viven? Eso es un tema que hay que combatir, ese tema definitivamente. De la violencia con la mujer. Mientras no haya una acción preventiva, directa, los números son claros. Solo un minuto, solo una cosa. Doctor, ¿usted qué piensa? ¿Ha reducido o no los índices de inseguridad en el país? Según la información que se da y el observatorio de la universidad, sí existe una reducción. Yo no puedo ser mentiroso, pues yo le estoy hablando. O sea, y yo no tampoco puedo ser sesgado, que aunque yo tenga un color diferente político, no debo reconocer. Yo creo que si hay algo donde el presidente ha tenido bastante valor, así como yo puedo decir que es lo peor en salud en los últimos 20 años o 30 años, también debo de reconocer que en el área de seguridad existen avances reales, ¿verdad? Yo mentiroso, hipócrita no soy. Entonces sí ha disminuido en base no solo de los datos que da la policía, la Secretaría de Seguridad y Defensa, sino que también el observatorio. ¿Verdad que es un ente sumamente responsable en lo que dicen? ¿Diputado Segura? Igual, yo lo he dicho reiteradas veces que sí se ha mejorado, David, lo reconocemos, el tema de seguridad. Los secuestros, antes cuando uno iba en su carro y una moto detrás de uno era ponerse nervioso, y los secuestros que se han dado. Pero sí yo creo, David, que no podemos llegar a los extremos. ¿Verdad? Y yo quiero decir de aquí a los compañeros que por experiencia propia yo les puedo decir a ustedes que la única manera, David, que nosotros podemos combatir la pobreza es creando y generando empleo. Comparto. Y en ese tema, imagínese usted los problemas, Raúl, que tenemos a diario, compañeros. Y doña Doris lo sabe con el tema del agro, por ejemplo. El tema del café, el tema de todo el agro está descuidado. Recibieron una gran toleteada los cafetaleros. Y doña Doris fue la única amiga que nos fue a visitar cuando estábamos en la fiscalía presos con el compañero Alegría. Pero sí, yo creo que ha habido avances, pero tenemos que guardar equilibrio, David. No podemos decir todo el dinero va para seguridad y descuidar. Mire, un niño que no va a la escuela es un posible marero. Claro. Comparto. Entonces yo creo que la cosa está en que logremos un equilibrio, pero lo que yo digo, doña Gloria, si el presupuesto es el instrumento más importante del país, ¿por qué no lo discutimos también en audiencias públicas? ¿Por qué no le damos un amplio, sino que el presupuesto lo discutimos 2 días antes de que se apruebe? Hay audiencias con todas las instituciones, con la Comisión de Presupuesto. No, ahí no se dieron decir, con una, dos o tres, pero después no se dieron. Debería de ser la discusión porque es el dinero del pueblo, el dinero ajeno. Y ahí pasan todas las autoridades. Cambiaron un montón de cosas y ni teníamos el dictamen Entonces final. También no podemos ser Permítanme que voy a hacer la última pausa. Escribe don Pedro Salinas aquí. Buenos días, las reformas electorales deben ir encaminadas a despejar, no a confundir más. Por favor, dígale a don David que no ponga como marco referencial la destruida Constitución por ellos mismos. Espero que en estas nuevas negociaciones políticas al menos prime un poco la sensatez y la madurez. Expectativas positivas no tenemos mientras Libre y Partido Nacional tengan intereses individualistas. Saludos a Mario Segura. Aquí también, Mario te pregunta, el diputado Juan Carlos Elvis le pregunta al jefe de la bancada, se convocó a sesión del día martes a las 11 en la casa del partido. Tema reformas electorales y celebración aniversario del Partido Liberal. Por favor, confirmar. Buen día. ¿Convocan del Central? Pregunta a Mario si lo han convocado. No he recibido ninguna. Bien, así están las cosas. Una pausa. Sí, el doctor Villafranca, por favor. Sí, hay algo que me gustaría, la opinión de ustedes en relación a este tema. ¿Ustedes estarían de acuerdo en un fideicomiso ciego? Llámese esto a que cuando usted es electo presidente o alcalde o diputado,
le entrega lo que usted tiene en fideicomiso a un banco. Y usted solo va a vivir exclusivamente ese tiempo de lo que es su sueldo. Ninguna transacción. Y ahí uno tiene que decir exactamente qué es lo que uno tiene. Si tiene una casa, un apartamento, o si una finca, pero uno dice ahí realmente qué es lo que uno tiene, y si tiene una cuenta de banco, 1,000, 10,000, 15,000, etcétera, 100,000, medio millón, qué sé yo. Y que eso no lo va a tocar. Por el periodo que sea diputado, o que sea alcalde, o que sea presidente, no lo va a tocar. Y aquí sí creo yo que hay un antecedente, si más no me equivoco, y es del propio partido de ustedes, que fue don Ricardo Maduro. Él, si más no me equivoco, él sí lo puso en fideicomiso y creo que al año le dieron un finiquito. ¿Ustedes estarían a favor de un fideicomiso ciego? Yo presenté una ley en este Congreso, estamos a tiempo de aprobarla, de que todo lo que sea de los funcionarios públicos y también diputados, segundo grado, de consanguinidad y cuarto de afinidad, sus bienes sean públicos. Es decir, lo que usted tiene sea público, que alguien se meta a un portal web, bueno, vamos a ver. Sí, pero que no lo toque. ¿Qué tiene Mario Noé? No, pero que sea público, escúchese bien. Claro. Y lo de sus familiares. ¿Qué tiene Mario Noé? Bueno, mire, fíjese que el doctor Mario Noé tiene una casa en residencia, entonces que sea público. Sus cuentas del banco ingresó esto, así como en Estados Unidos. Así como lo que presentamos. Nosotros presentamos antes de ser electo diputado. Pero es privado. En el, ¿cómo es que llamaba? ¿Cómo es que llamaba? El 3 de 3. 3 de 3. Sí. Yo presenté ahí. Pero entonces que tiene que... No, pero no sirve nada. Su declaración. Cuando lo quieran seguir, lo van a seguir. Mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos obligación todos los años de actualizar nuestros datos ante el Tribunal Superior de Cuentas. Declaración jurada. Poner todo ahí, una declaración jurada. Yo tengo mis dudas que todos lo hagan. Tengo mis dudas. De repente nosotros sí, porque bueno, somos diputados y todo, pero a los más altos funcionarios yo veo que ni les aplican multas ni nada. El problema no lo analizo desde un punto de vista de los cargos de elección popular. El problema fundamental en el tema de la corrupción es la institucionalidad de la corrupción. O sea, cuando hablo de la institucionalidad de la corrupción es que es un cáncer que está metido en todas las esferas del Estado. Entonces, está bien hacer esto, es un acto de transparencia. De hecho, uno tiene su información ahí en el tribunal. El tribunal dice ahí que uno le da atribuciones para que investigue si es verdad lo que uno dice ahí o no. El otro problema de que sea público es que va a tener encima a los amigos que cobran impuestos, ¿va? También. Eso no se salva ya nadie. Sí, pues, conclusiones, doña Doris, ya nos vamos. No, conclusiones es que, bueno, estamos a la expectativa. Ni usted se salva de eso, ¿va? ¿Cómo? Ni usted se salva, que dice que no se salva a nadie. No, yo le digo lo que pago. Y sí, y el problema, bueno, ese es otro programa, porque inviertan en salud, los impuestos, en educación, sí. O sea... Digo los impuestos, ahora los impuestos legales y los ilegales. Pero también sí voy a decir, sí ahora la gente por primera vez tiene temor a no pagar los impuestos. Y cada quien debe pagar los impuestos, si es correcto pagar cultura tributaria. A los impuestos ilegales, hablando con los taxistas, hablando con los motoristas, hablando con... Pero es un punto que no podemos dejar de lado nosotros también. No, bueno, es decir que hemos hablado de tantos temas, pero que... Bueno, esta semana es una semana crucial, esperamos que la ciudadanía esté pendiente de lo que ocurre en el Congreso Nacional y que también nos den orientaciones, porque nosotros nos debemos al pueblo, no nos debemos fundamentalmente a un partido o a una clase política, sino que al pueblo en Honduras. Esa es mi expectativa. Gracias, doña Doris. Gracias. Doctor Mario Noé Villafranca, vicepresidente del Congreso. No, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un privilegio estar con ustedes y con el pueblo hondureño que nos ha visto. Pues igual pensar como un hondureño más en que lo que hagamos en esta semana sirva para darle legitimidad y credibilidad al siguiente proceso electoral. Y que independientemente no hemos hecho ningún tipo de negociación, ya creo que como dice doña Doris, están claras ya las cartas tiradas sobre la mesa. Y lo que nos queda a nosotros es respaldar lo que la OEA nos recomendó. Yo fui de los que firmé a favor de que se le pidiera una opinión a la OEA y pues vamos a ser respetuosos, no podemos tener doble discurso de estar de acuerdo. Sí creo yo que por el clamor popular
estamos a favor de la segunda vuelta. He hecho varias revisiones y aunque yo, a título personal, tengo mis reservas, como se los planteé, sí creo que el pueblo lo quiere. Y uno debe de aprender a escuchar al pueblo y darle lo que el pueblo quiere. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Mario Noé Villafranca. Don David Chávez Madison. Siempre un gusto, Raúl, compartir también con distinguidos panelistas. El Partido Nacional, todo aquello que venga a fortalecer la democracia y transparentarla, vamos a apoyarla. El tema de la doble vuelta o balotaje, el Partido Nacional es un tema no cerrado, es un tema que de mucho análisis y si sirve para fortalecer la democracia, pues el Partido Nacional lo va a apoyar, pero queremos dejar una posición muy clara, que es bueno que el pueblo hondureño lo sepa. ¿Qué pasaría si en la doble vuelta o balotaje en la primera instancia gana el Partido Nacional y no es necesario el balotaje? ¿Le va a reconocer la oposición? ¿O qué pasaría si el Partido Nacional pierde en la primera y gana el balotaje? ¿Lo va a aceptar la oposición? Entonces es importante revisar y que lo que vayamos a hacer no sea más un debilitamiento a la institucionalidad. Si sirve para fortalecerla, la vamos a acompañar y si no sirve, tampoco la vamos a acompañar. Pero no estamos cerrados a la doble vuelta. Bueno, gracias al diputado David Chávez y cerramos con el jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, don Mario Seguro. Gracias, Raúl, agradecerle por este espacio que usted nos ha dado hoy. Queremos dejar bien clara la posición del Partido Liberal, que estamos de acuerdo con la segunda vuelta. Decirle al pueblo que confíe en este partido, que las únicas alianzas que tenemos es a favor del pueblo. De igual manera queremos reiterar que cualquier comentario, pues el Partido Liberal lo recoge. Mañana tendremos reuniones con gente importante de la sociedad civil para fortalecer la posición del Partido Liberal, que en estos momentos ha sido expresa a través de un comunicado. Gracias, Mario. Gracias, Raúl. Gracias a los 4 distinguidos diputados que esta mañana han tenido a bien comparecer en Canal 11. Los invito a seguir en sintonía con nosotros. Que tengan una buena semana.